Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Frente a la posibilidad de que una vacuna en contra del coronavirus esté lista en unos 18 meses, en el interior del Consejo Nacional Electoral se preparan métodos de votación alternativa para ir a las urnas el próximo 7 de febrero del 2021. Ecuador está a 9 meses de elegir a sus nuevas autoridades presidenciales y legislativas, y en ese contexto se evalúan 3 formas de votación existentes: la presencial, la postal, electrónico y telemático. Con respecto al voto telemático, se plantea el uso de una tecnología denominada blockchain, que ofrece cumplir con estándares estrictos de seguridad. Para habilitarlo, se requeriría de la inscripción o registro del elector que certifique la identidad usando mecanismos implementados por el Estado para trámites virtuales, y se apoyan en el artículo 113 del Código de la Democracia, que señala que pueden decidir para los sufragios métodos electrónicos o telemáticos de votación y escrutinio en forma total o parcial. Para hablar sobre el tema esta mañana, nos acompaña vía Skype José Cabrera, consejero del CNE. Bienvenido. Pichincha Universal. Consejero Cabrera, muy buenos días. Son las 7:42. Planteadas entonces están las alternativas, pero se presume entonces que la crisis sanitaria no nos va a permitir que haya un proceso, evidentemente en términos normales, como ha estado previsto históricamente. Pero ¿cuál de entonces de las alternativas sería a la que se inclinan más los vocales del Consejo Nacional Electoral? Nuevamente, buenos días, señor Cabrera. Buenos días, Washington, Licenia. Buenos días a la ciudadanía. Gracias, como siempre, por permitirme informar al país. Sí, permítame primero hacer una diferencia de lo que es voto electrónico de telemático, porque hay mucha gente que dice, sí, ya tuvimos experiencia con voto electrónico, con las urnas electrónicas. Una cosa es el voto electrónico, las urnas electrónicas, en que igual los ciudadanos tienen que acercarse a los recintos para realizar el voto en las computadoras, y otra cosa es el voto telemático. Lo que se está proponiendo por parte de los consejeros Luis Verde Soto y Pita es el voto telemático, es decir, por internet o por dispositivos móviles como teléfonos celulares y tablets. Lamentablemente en ese tema no ha habido experiencia en el país, ni siquiera en la región. Entonces sí me preocupa que nosotros seamos un experimento, que la ciudadanía no esté lo suficientemente capacitada para trabajar con este tema. También hay que ver la parte legal. El artículo 62 de la Constitución claramente dice que el voto es universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. Entonces, también tenemos que ver ese tema. Cierto es que la prioridad es la salud de la ciudadanía, pero también tenemos que cuidar no irnos en contra de la Constitución, en contra del Código de la Democracia. Otro tema que también me hace pensar sobre este tema es el índice o la cantidad de ecuatorianos que tenemos internet, que tenemos una computadora, que tenemos un teléfono celular. No llega ni al 50%. En el sector rural el analfabetismo tecnológico, es decir, que no utilizan computadora ni teléfono celular, es alto. En nuestro país, recordemos que es obligatorio el voto, por lo tanto, no creo que es justo que sean multados o sancionados porque no tienen internet o teléfono. Hemos sido testigos de estos días en cuanto a lo que se refiere a la educación que se está dando por internet, escuelas, colegios, universidades,
las quejas de muchos padres de familia, tanto en Quito como en Guayaquil, que no tienen internet, que no tienen computadora. Entonces el país no está todavía, yo considero que no está todavía preparado para tener un voto de este tipo, además de que se debe socializar. El Consejo Electoral en este momento no tiene una plataforma para ese tipo de voto. Si es que la mayoría decide irse por ese tema, se tendría que adquirir el sistema informático, incluso ver si los equipos que tiene actualmente el Consejo Electoral están aptos para trabajar en ese tema, sino también tendremos que adquirir esos equipos. Entonces, y no es que solo se compra, se tiene que implementar, capacitar a los técnicos, capacitar a la ciudadanía, realizar pruebas. El tiempo que tenemos es cortísimo. Sí, me van a decir la tecnología blockchain es la solución a todo. Sí, pero también igual que tiene ciertas seguridades únicas de la tecnología, también tiene vulnerabilidades únicas. Pensemos en que lo que antes de la entrevista ustedes comentaban, y se decía que los ciudadanos tendrían que identificarse de tal manera que un ciudadano no pueda votar 2 o 3 veces. Es decir, que el Consejo Electoral tendría el control de quién está votando. ¿Cierto? Y me van a decir, es que las cadenas son encriptadas. Sí, pero alguien debe tener esas llaves para desencriptación, el rato que se haga una auditoría, lo que sea. Esa persona tendrá un poder inmenso porque, primero, sabrá las claves. Segundo, sabrá incluso por quién votó y se perdería el voto secreto. Entonces, no es que yo esté en contra de la tecnología, no, yo soy ingeniero informático, pero es mi deber, desde mi punto de vista técnico y como consejero, anticipar los problemas que podrían darse. Entonces, ese es el tema que yo le veo. Igual dentro de nuestra ley está que los sujetos políticos pueden solicitar un reconteo. ¿Cómo se va a hacer el reconteo? Nuevamente ir como les digo, al archivo, desencriptar, a ver por claves y ver la persona que votó, por quién votó y eso. Entonces, esos temas, sí, la tecnología muy buena, esto se aplica en lo que es monedas criptográficas. Entonces, todavía no creo que estemos listos como país, para esos temas, que incluso tendríamos que socializar con organizaciones políticas, organizaciones sociales, que haya un consenso, porque sí hay los riesgos, como les indico. ¿Qué pasa si alguien se sustrae las claves? El rato que usted va a votar, ya le han dado votando. Entonces, todos esos temas se tiene que analizar e ir poco a poco introduciendo a la tecnología, a la ciudadanía. Primero, que tengan por lo menos un 95%, 98%, como en Europa, el Internet, los ciudadanos, que tengan una computadora para poder empezar a trabajar en lo que es tecnología, tener la confianza de la ciudadanía en su Consejo Nacional Electoral. Primero tenemos que ganar esa confianza para luego ir metiéndonos en cuestiones tecnológicas donde que son prácticamente unas cajas cerradas, las computadoras, donde que está esa información. Es esa mi posición en cuanto al voto telemático. Consejero Cabrera, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Usted ha hecho la propuesta de segmentar la votación. ¿En qué consistiría esta propuesta? Y si bien todas estas son alternativas que se están analizando, ¿cuándo el Pleno del Consejo Nacional Electoral tomará una decisión al respecto? Hay que considerar que todavía para la elección del próximo año falta varios meses, o sea, no es algo que se va a dar ya en 2 o 3 meses, todavía tienen un tiempo considerable para organizarse, pero van a tomar una decisión definitiva sobre la forma de votación como Pleno, y quiero que nos explique la propuesta que usted ha hecho a través de una carta a la presidenta del CNE sobre este voto segmentado, por favor. Bueno, gracias, Liceña, por la pregunta. Sí, no es el voto segmentado, es el segmento de la población, dividir en 2 grupos o 3 grupos, porque no por usted, pero se puede entender que
vamos a segmentar el voto, y no es así, es la población que va a votar. Entonces, una de mis ideas al inicio fue por el último dígito de la cédula. Sin embargo, han surgido nuevas ideas, entonces se puede hacer, por ejemplo, el voto de los ciudadanos, y eso estuve anoche conversando con la señora presidenta, y conversamos, podría ser el viernes el voto de todos los ciudadanos, que es voluntario su votación, dígase las personas con capacidades especiales, ciudadanos mayores a 65 años, jóvenes entre 16 y 18 años, policías y militares, y los ciudadanos extranjeros que viven aquí en el país. Podría ser un grupo, otro grupo, ese grupo más o menos saldría unos 2,5 millones de ciudadanos, de votantes que acudirían ese día. El sábado podría ser, por ejemplo, solo mujeres, que más o menos son 5 millones y algo más. Y el domingo hombres. Obviamente el escrutinio sería el último día, es decir, el domingo en la tarde hacer el escrutinio, porque si se hace un escrutinio diario, se estaría ya dando una tendencia de la votación. Obviamente hay otro tema también en las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Manabí, que tienen bastante población. Se pensaría también en aumentar las mesas de receptoras del voto, ya que este momento están 350 personas por mesa, votantes, digamos, 350 votantes por mesa. Tendría que haber la posibilidad de bajar a 300 o 250, se me ocurre, y ver cuánto más se aumenta. Me parece que si se baja a 300, se aumentaría unas 6,000 mesas más. Obviamente los recintos también se tendrían que aumentar de tal manera que no existan las aglomeraciones de ciudadanos. Se tendría que solicitar igual el control de las autoridades, policías militares, etcétera, para ver que en los alrededores no exista esas formas típicas que hemos visto de aglomeraciones de gente cuando vamos a plastificar, venta de alimentos, etcétera. Todo eso se tendría que controlar. También hay un tema adicional que se debe considerar, lo que es seguridad para el personal y para la ciudadanía en general. Lo básico, las mascarillas, guantes, el gel, todo eso también se tendría que considerar. Obviamente a la ciudadanía se pediría que vayan con los elementos básicos de seguridad, pero de pronto habrá gente que no va. Tendrá que ese rato el Consejo Electoral proporcionarle la mascarilla, los guantes al entrar al recinto. Se me ocurre. Entonces, esa es mi propuesta, y con la cual no se estaría violando la Constitución, la ley, porque incluso hay otro tema. Tenemos en el Código de la Democracia las funciones de los miembros de juntas receptoras del voto, que tienen que salir actas desde ahí. Si es que le hacemos de forma telemática, ¿cómo vamos a sacar esas actas? Entonces, sí, hay gente que dice, no, pero la realidad supera la ley. Al menos yo no pienso que debemos ir sobre la ley y posteriormente, en unos años, tengamos problemas por habernos ido en contra de la ley. Señor Cabrera, hay que garantizar, de todas maneras, lo que hay que garantizar es la pureza del sufragio. Y creo, obviamente es un criterio más bien ciudadano, que la propuesta suya es la más adecuada, porque ahí se va a garantizar el voto secreto, se va a garantizar un conteo fidedigno más transparente. Pero para implementar esta metodología y para que sea operativa, me supongo, señor Cabrera, que se requerirá de una organización previa y de una reunión de consensos entre los diversos actores políticos que permitan justamente lograr una operatividad para esos 3 días de votación, que podrían incluso ser 4, dependiendo incluso si es que se estratifica los sectores que van a ir a votar, que por ejemplo pueden ser los jóvenes hasta 16 años, que pueden ser también, diferenciados en un día determinado. Pero lo que me parece importante es el consenso que se podría lograr con los diversos actores políticos previo a tomar una decisión sobre el tema.
Sí, eso es lo que había conversado, como les decía, en la noche de ayer conversé telefónicamente con la señora presidenta y le decía, sí, tenemos que tomar ya una decisión, pero también consensuar con los actores políticos, con la sociedad civil, de que es un cambio. Obviamente, es un cambio, no va a ser el típico proceso electoral, porque las circunstancias no dan. Hay que hacer cambios. Incluso el mismo calendario electoral, yo creo que la fecha de votación se debe mantener, pero hay ciertos hitos que deben cambiar. Por ejemplo, las mesas de cambio de domicilio. Imposible que salga en este momento a realizar esos cambios de domicilio. Se tendrá que ver una opción. Puede ser vía web. Igual las mesas de información, imposible que salgan. Entonces sí, incluso va a haber ahí ahorros, porque el hecho de sacar las mesas para cambios de domicilio estaba más o menos presupuestado algo como $2 millones. Entonces sí, todo eso nos toca reestructurar, pero ya tomar una decisión. ¿Por qué opción nos vamos? Tomar una decisión, y para eso tiene que ser consensuada, y también el pleno del Consejo Electoral tiene que tomar una decisión, e inmediatamente las áreas operativas trabajar en los temas nuevamente de ver presupuesto y conversar y presentar al Ministerio de Finanzas y que nos digan, ¿hay o no hay plata? Que es otro factor importante, ¿no? Sabemos la situación económica del país, pero vamos a tener los recursos para ir a un proceso electoral. Recuerden que a nosotros como Consejo Electoral a mediados de octubre hubo una reducción de personal y reducción de sueldos. A finales de diciembre hubo una segunda. A mediados de febrero una tercera reducción de personal y de sueldos. Entonces ya nosotros estamos, les podría decir, incluso la gente operativa está sobrecargada de trabajo. Y si tenemos una nueva reducción de salarios, una nueva reducción de personal, nos están poniendo a la función electoral contra la pared. Entonces, sabemos la situación complicada del país. Estamos conscientes de la situación del país y que está en primer orden la salud de los ecuatorianos. Eso nadie lo va a poner en duda. Está primero la salud de los ciudadanos. Pero nosotros también como Consejo Electoral tenemos que cuidar nuestra responsabilidad que tenemos ante el país de llevar un proceso limpio, transparente, respetando la decisión de los ecuatorianos, pero también necesitamos recursos económicos. Y si es que no los hay, ¿cómo podemos armar un proceso? Entonces, primero tenemos que resolver por qué opción nos vamos, presentar el presupuesto y que nos diga finanzas. ¿Tenemos o no tenemos dinero? Consejero Cabrera, en ese sentido, ¿para cuándo estaba previsto que ustedes ya se decidan, ya aprueben qué forma se va a utilizar para los comicios del próximo año, por un lado, y por otro, qué le parece, cuál es su opinión respecto a que tanto candidatos de los partidos y movimientos políticos que participen en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo año sí contarán con este fondo de promoción electoral que financia el Estado? Esto tomando en cuenta que esta propuesta del Ejecutivo fue rechazada, al menos en el primer debate de la ley económica urgente, de la ley humanitaria, me refiero, que se analiza en la Asamblea Nacional. Bueno, en cuanto a que tenemos que tener ya una respuesta al país por qué opción nos vamos, espero que lo más pronto en los próximos días. Hoy nos convocó la presidenta a una sesión del Pleno a las 2 de la tarde, en la que van a exponer sus opciones tanto el señor Verde Soto como el señor Pita. Tenemos, tengo entendido, 2 plenos más, el miércoles y el jueves. Espero ya que tomemos una decisión en el menor tiempo posible ya para ver esta parte del presupuesto. Tenemos reglamentos detenidos, procesos que no pueden seguir esperando porque vamos en contra del tiempo. En cuanto a su otra pregunta del Fondo de Promoción Electoral, como usted lo indica, en el primer debate no pasó. Esperemos a ver cómo va en la Asamblea. Sin embargo, debo anticipar que en el Código de la Democracia
claramente se encuentra estipulado, si no me equivoco, en el artículo 202, que habla del tope de los valores de promoción electoral. Recordemos que esto de la promoción electoral incluso se encuentra en la Constitución. Entonces, tampoco nosotros podemos irnos sobre la Constitución y la ley, pero sí, al menos yo voy a proponer, porque en el 202 dice que en el caso de presidente o presidenta, por ejemplo, se dé hasta el tope del 12% del máximo del gasto electoral. Para asambleístas está hasta el tope del 15%. Quiere decir que el Consejo Electoral puede decidir si da el 12% para promoción o únicamente el 6%, el 3%, el 2%, no sé. Eso tenemos que llegar a un consenso, el pleno, pero al menos mi posición será que no se dé el 12%. Tenemos que cumplir con la ley que dice que tiene que ser igual para todos los candidatos, y obviamente en mi posición, como repito, será que no se dé el 12%, sino un porcentaje menor, porque dice la ley, se dará hasta un tope. Es decir, el Consejo Electoral tiene la decisión de dar, no sé, un porcentaje menor. Está descartada, señor Cabrera, y esta sería mi última inquietud. Está descartada entonces la postergación de las elecciones, ¿no? Que fue una propuesta de la presidenta Diana Tamayín en primera instancia. Eso quedaría ya descartado. Yo considero que está descartada una postergación. Sí me preocupa la situación económica, señores periodistas, me preocupa la situación económica, porque si no tenemos dinero, ¿cómo llevamos un proceso electoral? ¿Usted cree, consejero Cabrera, que esto pone en riesgo latente la posibilidad de llevar a cabo las elecciones del próximo año, el hecho de que no tengan una certeza de si les van a dar o no el presupuesto que necesitan? Indudablemente, porque eso estaría golpeando a la democracia, por decirle un término suave, digamos, porque si no hay dinero, si nos dice finanzas no hay dinero, ¿cómo podemos llevar un proceso electoral? Los 5 vocales y el personal de planta que no llega ni al 30% del personal que tiene el Consejo Nacional Electoral, que en su mayoría son personal administrativo. Hay muy pocos operativos, sí hay operativos, pero muy pocos. Entonces, ¿cómo llevamos un proceso electoral a nivel país y presidencial? Correcto, muchas gracias, señor Cabrera, por haber atendido esta entrevista. José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, estuvo en la primera emisión de Punto Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Washington, Liceña, y como repito, es prioridad la salud de los ecuatorianos, obviamente, pero nosotros también tenemos esa preocupación, nuestra responsabilidad. No quiero que se vea que nosotros estamos pidiendo dinero sobre la salud, no, pero debe el gobierno ser claro para ver qué opciones tomamos nosotros. Ya son las 8:04. Hacemos la pausa. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.